Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Estoy con un amigo porque ustedes lo pidieron, nos hemos puesto de acuerdo para hacer una serie de programas con nuestro amigo que ustedes conocen, Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Bienvenido aquí a Contracultura. Muy bien, gracias, mi estimado Carlos, y bienvenidos al Nacional Libertario. Bienvenido al Nacional Libertario también. Aquí digiriendo las noticias que nos vienen ofreciendo nuestros medios de comunicación. Tenemos hoy día varios temas reinteresantes. Yo creo que contigo va a ser especialmente interesante conversar sobre lo que es la ley Mordaza, que se aprobó en un primer trámite en nuestro Congreso, pero que no viene solamente de nuestro Congreso, sino que tiene un alcance bastante más amplio y a nivel mundial. Cuéntanos un poco sobre eso, Carlos. Bueno, esto lo veníamos diciendo hace bastante tiempo, no lo recogimos nosotros, sino que fueron otros investigadores que ya hace muchísimos años vienen hablando justamente de este intento de todas estas élites por dominar el discurso, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, y ahora ya caímos en el tema de 1984, esta cosa orwelliana de qué se puede pensar y qué no se puede pensar, porque finalmente este tipo de leyes lo que hacen atentan contra la libertad de pensamiento de las personas. Tristemente, mucha gente dice, bueno, pero no importa que aprueben esto, si no pueden meter a todo el mundo preso, somos, no sé, 10 millones de personas que pensamos igual. Pero lo que no se dan cuenta es que el objetivo de esto no es evidentemente empezar a meter a todo el mundo preso, sino que es primero que tú te autocensures, está la presión psicológica, es un arma psicológica primero para que tú digas, oye, no quiero tener problemas, así que por lo tanto esto no lo voy a decir, o no voy a defender cierto punto de vista porque me va a traer problemas. Y ese es uno de los grandes cosas escondidas que trae esta ley, que primero hace que te autocensures y es un arma psicológica al respecto de eso. Y después, bueno, han metido en Chile, en el caso puntual de Chile, el tema del negacionismo, que es lo que están tratando de meter, algo parecido a lo que hicieron en Alemania con el tema del Holocausto. Y en este caso están hablando de que aquellas personas que hagan una apología directa, que justifiquen, por ejemplo, o que hablen de que el gobierno militar de Augusto Pinochet y su junta no violó los derechos humanos, bueno, van a poder efectivamente, al parecer, tener penas de cárcel también por esto. Lo más grave de todo esto, Johannes, yo encuentro, no sé cómo lo ves tú, pero que esto no limita las opciones de tener una oposición. ¿Cómo vamos a tener una oposición si tú no puedes criticar a los políticos, si tú no puedes, porque va todo eso orientado finalmente a eso? No solamente a este tema de histórico, si se quiere, sino también a que no puedas criticar a los políticos, etcétera, y los políticos sabemos que también están asustados producto de la baja aprobación y porque el modelo literalmente están haciendo que se vaya a la punta del cerro. No sé cómo lo ves tú al respecto, yo lo encuentro, creo que es el fin de Chile si esto se llega a aprobar como lo conocíamos hasta ahora. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera, tú tienes dos aristas acá, la arista internacional y la arista nacional, que van de la mano, pero de forma paralela. Nosotros sabemos que desde la ONU se han escuchado ya muchas voces, también de ciertos grupos de izquierda, que llaman a la instauración de una dictadura internacional para salvar el clima. Exacto. Hay personas, altos comisionados dentro de las Naciones Unidas, que han estado alabando el sistema chino de control. Es un sistema que es el sistema más totalitario, más opresivo que haya conocido la historia. Uh-huh. No en el sentido del número de gente que están matando, sino que en el sentido de la capacidad de control sobre la población. Es impresionante, es aterrador. Exacto. El sistema de crédito social, como le dicen. Y ese sistema de crédito social, naturalmente, que va asociado con qué puedes decir y qué no puedes decir. ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Empieza a controlar el Estado, empiezan a controlar los políticos hasta las menores, todo lo que es tu vida, todo lo que son tus opiniones, tus relaciones, etc. Si tú en China, por ejemplo, eres amigo de una persona que ha sido castigada socialmente en el marco de este sistema de castigo social electrónico, pierdes puntos.
O sea, y todo esto puede llevar a que tú no puedas entrar a la universidad, no puedas comprarte un pasaje en tren, no puedas conseguirte una pega, etcétera. O sea, hay resultados realmente aterradores de lo que es este sistema. Y este sistema requiere entonces de una serie de leyes y de normas que vayan controlando a la gente. Cuando tú a la gente en Chile le dices, no, es que es malo discriminar, y todo el mundo debe estar de acuerdo contigo que es malo discriminar, no se dan cuenta de la idiotez que están diciendo. Porque discriminar significa distinguir lo bueno de lo malo. Y en Chile nos están diciendo a nosotros de que tenemos que dejarle a los políticos decirnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es una inversión completa del sistema democrático. En un sistema democrático somos nosotros los que le decimos a los políticos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no al revés. No son los políticos los que nos pueden decir a nosotros qué es lo que tenemos que pensar o qué es lo que podemos decir en un sistema de libertades. Entonces, cuando tú lo ves a nivel global, ves este intento de generar, porque son políticas que vienen de las Naciones Unidas también, tienes un intento de generar un gobierno global que solamente puede funcionar con la opresión de todos los pueblos y de todas las culturas. Porque las culturas están en competencia las unas con las otras. Tienen sistemas valóricos distintos. Entonces, la única manera de impedir el conflicto bélico, si así lo quiere decir, o el conflicto físico entre las culturas que quieren entremezclar, es impedir que las culturas se articulen, que exista cultura. Exacto. Y la cultura se articula, entre otras cosas, a través de la enseñanza, por eso quieren destruir la enseñanza, a través de la opinión. En Chile, tema del negacionismo. Argentina, tema del negacionismo. En Estados Unidos estaban hablando de censurar a la gente que dice de que ya han llegado al punto de decir de que aquella persona que diga que ser blanco es ok, que ese ya es un racista. O sea, han llegado a niveles de paroxismo que son increíbles. En Alemania el tema del holocausto yo lo tomaría de una manera muy, muy separada, porque no, esto es anterior y tiene que ver con el proceso de desnazificación alemán. Es una política fundamentalmente antiliberal contra la cual yo estoy, más allá de que yo reconozca la existencia del holocausto y la existencia de los crímenes que en ese momento se cometieron. Pero tú no puedes venir y entrar a definir la historia por orden de mufti, por orden de un juez o por orden de un... Porque ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia es que tú no puedes hacer... La primera consecuencia directa es que tú no puedes hacer investigación histórica. Si tú ves lo que pasó en Chile cuando nosotros sacamos este inserto en el Mercurio, donde lo único que hicimos fue colocar citas de personeros de la Unidad Popular desde 1970 al 73, apareció la izquierda diciendo de que eso era una justificación del golpe. En sus propias palabras, imagínate. Claro. Eso fueron sus palabras. Claro. De que informar a la población lo que pasaba entre 1970 y 1973 era una justificación del golpe. Reconocieron de que el golpe estaba justificado por la historia. Pero ¿qué pasa si tú lo haces cuando hay una ley como la que están proponiendo? Entonces tú no vas a poder informar sobre lo que pasó entre 1970 y 1973. No vas a poder hacer la investigación histórica. Ahora, tú tienes personas que están procesadas por delitos de derechos humanos. Y sabemos de que hay muchos casos que han sido inventados. Y lo sabemos porque hay resoluciones de la Corte, por ejemplo, de la Corte Suprema, que dejaron libre a un coronel de carabineros porque resulta que la persona que él supuestamente había secuestrado y había asesinado o mantenía secuestrado, secuestro permanente, se encontraba vivito y coleando en Perú. Y eso se demostró. Y así hay miles de casos. Y así hay muchos casos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con un abogado que se presenta ante el tribunal y dice, ¿sabe qué más, damas y caballeros? Este caso de derechos humanos no sucedió. ¿Lo van a meter preso? ¿Para qué hablar del resto de las consecuencias? Porque aquí estamos hablando de la prohibición de la incitación a la discriminación arbitraria. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define eso? Es indefinible. Bueno.
Claro. Correcto. O sea, la incitación a la discriminación arbitraria. ¿De qué? ¿De quién? Yo tengo derecho a discriminar arbitrariamente a quien se me pare, Sí, disculpen los auditores, el rábano. claro. No es derecho. Yo tengo derecho a asociarme con quien yo quiera. Cuando yo encuentro a una persona simpática y a otra persona antipática, puede que sea una cuestión de estómago. Este me cae bien y el otro no me cae bien. Mi decisión entonces de ser amigo de una persona y no de la otra es arbitraria. Estoy discriminando arbitrariamente. Lo mismo voy a hacer cuando contrato a alguien. Me van a prohibir eso. Y lo otro, la incitación al odio. ¿Qué es lo que significa incitar al odio? Si nosotros informamos, por ejemplo, de que George Soros le pasó plata a Revolución Democrática, ok, la gente va a encontrar que eso es malo. Exacto. Van a articularse y van a escribirle a Jackson de que es un tal por cual, porque nosotros sabemos cómo es el Twitter. Y entonces va a poder llegar la ley y va a poder venir a decirme a mí, oiga, usted incitó al odio, porque informó de una situación que está sucediendo. Si yo informo, por ejemplo, de que hay bandas de personas de origen extranjero en Antofagasta dedicadas al narcotráfico, que es un hecho, no, me van a decir, usted está incitando, porque ya existe eso en Europa, usted está incitando al odio contra los extranjeros, más allá de que yo diga, oye, son estos. Sí, y eso existe hace rato también en la censura. Acuérdate que esos contenidos son completamente prohibidos. Sabemos que subir cualquier contenido mostrando los crímenes que cometen extranjeros, a veces en un país, son inmediatamente bajados por YouTube y otras plataformas, especialmente Correcto, Twitter y Facebook. porque existe la política por parte de las plataformas, de las grandes compañías, de las grandes corporaciones que están interesadas en este sistema de nuevo gobierno global. Existe el interés de que exista un libre movimiento de personas para abaratar costos laborales. Entonces, aquella persona que aparezca diciendo, porque esto no le va a pasar necesariamente a la persona que esté en un bar diciendo que los extranjeros son malos, pero a las personas que, como nosotros, que somos informadores, opinólogos, si así lo quieren, que salgamos y digamos, oye, esto es lo que está pasando, aquí hay una causa, efecto, tenemos un problema, ¿cómo lo arreglamos? Nos van a venir a perseguir. Exacto. Sí. Van a venir a matar al mensajero, Sí, porque el mensaje no les gusta. Bueno, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un programa que sacó Project Veritas, este medio independiente norteamericano de periodismo independiente que ha dado varios golpes muy fuertes, incluido la investigación a la censura en YouTube y varias cosas más que ellos han mostrado. Acaban de mostrar, esto salió esta semana, sobre un personero de la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos, que es este candidato socialista, Bernie, y entrevistaban a un tipo encubiertamente, por supuesto, más que una entrevista, era una filmación encubierta, y él decía, lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso queremos controlar la educación, es justamente meter a todos estos Trump supporters o todos estos MAGA, meterlos a campos de reeducación. Lo que se habló durante mucho tiempo, que mucha gente decía, no, pero si eso es una teoría de conspiración. Acá nosotros hemos dicho siempre, aquí está, con este tipo de política, termina estando nuestra vida en juego, es así de complejo. Y él lo admitía en cámara directamente, decía, lo que nosotros queremos es mandar a toda esta gente a campos de reeducación, y ponía el ejemplo de los nazis, de la desnazificación que acabas de citar tú, como un muy buen ejemplo. Decía incluso que en los gulags soviéticos... No, que los gulags habían sido una especie de campo de vacaciones, una cosa pero así. lógico que les pagaban un sueldo justo, que además tenían visitas conyugales, así que no se le había dado un trato maravilloso, y que a los ricos, a todos estos ricos, que se supone que son estos patriarcas de este sistema, ¿cierto? De libre mercado y todo, había que ponerlos a moler piedras durante 12 años para acabar con sus privilegios. O sea, eso, porque todo lo que estamos hablando de cómo se interpreta o no se interpreta esta nueva ley, son las menudencias, es la cosa más intestina. Pero no nos podemos quedar solamente en esa discusión, si lo que quieren hacer finalmente estas personas
es justamente eso, es eliminar a sus oponentes. Siempre ha sido así el socialismo, y las tiranías siempre han actuado igual. ¿Por qué vamos a pensar de que ahora va a ser distinto? Claro, y quien crea de que esto solamente es un loco miembro del comando de Sanders. Existe un proyecto de ley en la Unión Europea para que aquellas personas que sean encontradas culpables de discriminar, etcétera, sean reeducados por la fuerza. Ese proyecto está ahí durmiendo, porque saben de que no lo pueden pasar todavía. Claro. Hay que abrir un poquito más la ventana de Overton. Exactamente. Pero este proyecto lo presentaron hace 8 años atrás. Entonces, cuando yo voy viendo cómo va avanzando todo este tema, y siempre van avanzando de a poquitito. En Chile se están tratando de pegar el salto ahora. Pero normalmente van avanzando de a poquitito, entonces no te vas dando cuenta. Pero tú en Canadá ya no puedes predicar la Biblia, no puedes decir de que la homosexualidad es un pecado, porque te vas preso. Lo mismo en Suecia. Sí. Esta es una preocupación, o sea, una persecución directa contra los cristianos, además. Claro, pero más allá de eso, porque no es, digámoslo de esta manera, no es... La homosexualidad es un pecado, de acuerdo. Oye, el acostarte con una mujer que no sea tu señora también es un pecado. El robar también es un pecado. Hay una serie de pecados ahí que bueno, que al final somos todos pecadores más o menos, pero van contra la iglesia, van contra la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento de Occidente, no les gusta para nada. Exacto, claro. Porque si tú tienes fe cristiana y crees en la libertad individual, crees en el libre albedrío, entonces no vas a creer en el derecho de esta gente de gobernarte como quieran. Exactamente. Claro. De enseñarle a tus niños lo que ellos quieran, de hacer con tu vida lo que ellos quieran y de transformarte solamente como Fahrenheit. No sé si leíste Fahrenheit. Sí, 1984. Claro. Es un libro que les recomiendo mucho, donde te quieren transformar solamente en el consumidor perfecto. Yo quiero tener una vida más allá del consumo. Yo quiero tener una vida más allá de lo que es el Estado. Yo quiero tener una vida simplemente donde no me jodan. Nadie de esta gente tiene derecho a venir a decirme a mí o a ti o a otro qué pensar y qué decir y cómo vivir. En la medida, naturalmente, que nosotros no violentemos derechos reales de otros. Bueno, que por lo demás esa ley ya está. Claro. Si esto no es algo nuevo. Si esa ley contra la incitación a la violencia, o si yo me pongo a hacer declaraciones que inciten directamente a, no sé, ir a hacerle daño a alguien, yo voy a ser juzgado, si eso ya está. Pero no se cumple, ¿te has dado cuenta de que...? No se cumple, claro. ¿Te has dado cuenta de que acá en Chile ya no se cumple ninguna ley hace mucho rato. Nada, pero quieren sacar una ley que viene a criminalizar a la gente y que dice, ¿sabe qué más? Damas y caballeros, el año 73 no quedaba otra. Y ese sí es un tema de opinión política y de opinión histórica a estas alturas. Pero por supuesto. Uno puede decir, bueno, es que había otra alternativa, podría haber habido un plebiscito. Bueno, es un problema de discusión histórica. Pero ¿cómo se te ocurre venir a decir, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a establecer el relato del Partido Comunista por ley? Porque eso que tú acabas de decir, es establecer el relato del Partido Comunista y de la izquierda internacional también, por ley. Y de los globalistas a esta altura hoy en día, que se han ido sumando todo esto, siempre han estado, pero ahora están mostrando la cara más abiertamente. Podemos reconocer esos poderes. Y date cuenta que gente se habría ido presa bajo esta ley. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, padre. Claro. Patricio Aylwin no hubiese sido el primero. Gabriel González Videla. Claro. O sea, toda la gente que el año 74, 75, 76 y para adelante salieron a decir, ¿sabes qué más? No quedaba otra. Podrían meter preso por haber tenido esa opinión o porque todo eso, por lo demás, ¿qué van a hacer? ¿Van a borrar los videos? ¿Van a quemar los libros? ¿Van a quemar las revistas? ¿Van a quemar las cartas? ¿Cómo lo van a hacer para perseguir todo aquel documento histórico y todo comentario que se haya hecho en algún momento que justificara en su época el gobierno militar? Claro. No solamente en Chile. ¿Van a ir a perseguir a Bolsonaro?
Bueno, ya lo están haciendo. Sí, hemos visto como de a poco están justamente haciendo todo este tema de ir eliminando contenidos de a poco, censurando videos, borrando material histórico. El otro día, sin ir más allá, veía un youtuber norteamericano que decía, es tiempo de que empiecen a guardar y descargar cosas que ustedes consideren interesantes, porque así como vamos, están borrando registros históricos de muchísimas cosas. Hay muchos canales de historia que no tienen nada que ver con una política, con una idea u otra, de un bando o del otro. Son canales netamente históricos que muestran ciertos acontecimientos puntuales y hacen documentales sobre esos acontecimientos puntuales y están siendo borrados, sus videos están siendo eliminados. Y si a eso le sumamos lo que decía este señor de Bernie Sanders, que justamente esta persona que trabajaba en la campaña, uno de los articuladores de la campaña de él, nos damos cuenta que es por eso que se quieren hacer con la educación de los hijos. Entonces aquí tenemos un problema que mucha gente no identifica, que tiene que ver con, tú podrás creer o no creer en Dios, pero acá hay un tema de que nosotros creemos que las libertades fueron otorgadas por el Creador, por lo menos eso es lo que creo yo. Y tienes este otro grupo de gente que dice, no, las libertades las otorga el Estado. Y ese es el conflicto que tenemos fundamentalmente hoy día, es el mismo conflicto de siempre, por lo demás, pero esta gente no está viniendo a decir, no, nosotros te vamos a dar la libertad que nosotros estimemos conveniente, te vamos a decir qué es lo que puedes decir, qué es lo que no puedes decir y cómo, y lo peor de todo, cómo tienes que pensar. La libertad que nos van a dejar va a ser la libertad de elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Exacto, nada más, claro. Esa es la libertad que Esa nos es la quieren. libertad. Esa es la libertad que piensan a nivel de globalismo. Y tienes en Chile lamentablemente dos vertientes totalitarias, la vertiente globalista totalitaria y la localista totalitaria, esos son los aliados de Venezuela. Sí. Y sin contar que la Coca-Cola y Pepsi la van a expropiar, así que van a ser de ellos también. Claro, pero no durante mucho tiempo, porque en 3 tiempos deja de producir. Sí. Pero, pero si tú también, y la gente dice, sí, oye, es que la educación, es que no va a pasar nada. Pero es una cosa, sí pasa. Les voy a contar una historia sobre países totalitarios. Cuando tu hijo va y dice, mi papá me dijo de que lo que me están diciendo en el colegio no es cierto, y eso está dentro de las leyes de autonomía progresiva y derechos del niño que están pasándose ahora en el Congreso. Cuando tú, en el régimen nazi o en el régimen comunista, usaban a los niños para perseguir a los padres. Si el niño iba entonces donde, o le decía a un profesor, no, mi papá no está de acuerdo, iba a la policía secreta y buscaba y se llevaba preso a los padres. Y si en Chile tú le dices a tus niños que no estás de acuerdo con la ideología de género, por discriminador te van a quitar a los niños o te van a meter preso. ¡Ojo! Ojo, que esta cuestión es muy peligrosa. La gente no se da cuenta en lo que se está metiendo con esto al ser tan complaciente con esto y dar ese tipo de declaraciones como que no importa si no nos pueden meter a todos presos, porque ese es un argumento que yo estoy escuchando mucho. Da lo mismo, si no pueden meter a 10 millones de personas presos. ¿Te puedo hacer una contestación para eso? Sí, por favor. ¿Sabes cuántos chinos hay? Claro. 1.100 millones. ¿Y sabes qué? Están todos presos. Son presos del sistema, lógico. Claro, si tú vives en China, te están observando permanentemente, te están siguiendo permanentemente, te están controlando a tu hijo, están controlando tu vida, están controlando todo. Eso es vivir en prisión. Exacto. Entonces no nos equivoquemos de que esta cuestión, no, es que van a venir los militares y nos van a salvar. No sé, espero, quizás, no sé. Lo que sí sé es que lo que no pueden conquistar es a un pueblo que se resiste. Y si quieren ver un ejemplo de un pueblo exitoso en esa materia, miren a Hungría, miren a Polonia, miren a Rusia, miren a los países del este de Europa, porque ellos no han caído en esta cuestión, ni están dispuestos a caer en esta cuestión, porque ellos ya hicieron la experiencia totalitaria. Incluso los rusos. Son muchos, se dicen, sí, que son aliados de los venezolanos. Sí, son aliados de los venezolanos por una cuestión geopolítica, por joder a los gringos. Pero Rusia en sí no es un país progre. Para nada. Es un país conservador en lo social y bastante liberal en lo económico. Ojo.
Bueno, ahí hubo un apoyo directo del general Pinochet, pues acuérdate que estuvo bajo las cortinas asesorando al régimen soviético, justamente para hacer la transición del sistema socialista, comunista al libre mercado. Eso no lo sabía. Y a los chinos también. Eso fueron asesorías que él hizo detrás de la cortina. Entonces tenemos, habrá bueno. hecho algún ministro, supongo. ¿Mm? Bugio o alguien más de ese No tipo, lo, ¿no? no lo sé, pero sí tengo antecedentes de eso, que son bastante, creo que él mismo en su momento lo comentó. Sí. Bueno, Si no me equivoco. yo lo que sé es que en su época uno de los generales y políticos más, ¿cómo se dice esto?, más populares de Rusia, que era Alexander Levet, llamaba y hablaba de Pinochet como el gran ejemplo a seguir para reformar a Rusia. Y Alexander Levet, después de haber dicho eso, una semana después se cayó en helicóptero. Mira, claro. Es una cosa muy rara que siempre... ¿Cuántos políticos de izquierda conoces tú que se hayan muerto en un accidente? Oye, ¿qué te parece a ti? Hacen legión, ¿eh? Sí. Quiero preguntarte, porque ¿cuál es tu visión? Yo tengo mi visión, pero ¿cuál es tu visión respecto a que ciertos políticos de derecha, que se supone que nosotros sabemos que la derecha no tiene principios ni nada, sobre todo la latinoamericana, ya lo hemos hablado, no tiene estos principios y vamos a repetirlo hasta el cansancio, de defender la libertad. Y es una lata económica que se basa solamente en estos discursos económicos y cómo se va a afectar el empleo y cosas de ese estilo que en la parte ideológica no calientan a nadie finalmente. Pero, ¿qué te parece a ti que gente que debería votar en contra de esto de la derecha esté votando a favor? A mí me parece muy preocupante porque hemos visto por otro lado cosas que resultan a lo menos sospechosas, como por ejemplo ciertos atentados, ciertas amenazas contra gente que podría votar finalmente a favor en contra, perdón, de este tipo de política. Hay una presión muy grande, me da la impresión, para que mucha gente sin tener grandes convicciones, pero que se incline la balanza para que finalmente se apoyen este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que puede ser real esta presión, estas amenazas que se están escuchando y que gente que ha denunciado y Fiscalía tiene algunos antecedentes al respecto también? Pero no me cabe la menor duda, acaba de aparecer nuevamente ahora la Asociación de Magistrados diciendo de que era absolutamente imprescindible, pidiendo protección para la jueza que decretó la prisión preventiva para ese cabro que lo detuvieron en un van blanco, policía de civil de los OS9, creo, por lanzarle bombas Molotov a carabineros. Uh-huh. Y esa jueza efectivamente salió a denunciar que el nivel de amenazas era a tal punto de que ella se sentía profundamente insegura. Ahora yo podría decir, ahí tiene el Poder Judicial chileno, cría cuervos y te sacarán los ojos, o déjalos libres y te van a sacar los ojos. Pero no es la manera de enfrentar esta situación. Lo que pasa es que muchas autoridades, incluido por ejemplo el alcalde Ercilla, salió después de hacer declaración en el Congreso, de que sí, de que la independencia del sur, lo han hecho bajo amenaza. Si no, hay que olvidar una cosa: la izquierda radical en Chile está cometiendo actos terroristas todos los días contra los bienes, contra la propiedad y contra las personas. Entonces, no es de extrañar de que personas con menor fuerza de carácter, con familia o con muchas cosas que perder, etc., simplemente digan, se sometan a la extorsión, se sometan a este tipo de presiones. Sí. Si la verdad es que lamentablemente nosotros no elegimos héroes al Congreso. Exactamente, eso es un punto, claro. Elegimos a una serie de personas que son, en el mejor de los casos, promedio. No, hay un par que son mejores, pero en general son promedio. Y que como el promedio de la gente tampoco está dispuesta a inmolarse en nombre de la República, porque bueno, porque no los criaron así, porque no están hechos de esa madera. Y del otro lado, no están recibiendo la misma presión, pues resulta que nosotros no aplicamos la violencia y no les estamos aplicando la justicia tampoco. Yo creo que estamos en una situación absolutamente desigual en materia de lo que es el tratamiento de muchos temas en el Congreso y de lo que es, naturalmente, lo que es el escenario político en Chile. No es que yo esté llamando a ejercer la violencia, por el amor de Dios, no me comprendan mal.
Pero sí creo de que ahora que los jueces están siendo ellos mismos víctimas de este tipo de acciones, sería quizás hora de que sacasen al fiscal Abbott, lo echasen, lo reemplazasen por alguien que dé confianza a todos los sectores y empezasen realmente a perseguir no solamente a aquel que hace el Twitter de amenaza, sino que también a todas las organizaciones que hay detrás de todo esto, a parlamentarios que llaman a funar, Sí. a... ¿Cuándo hemos escuchado, Johannes, que se le aplique la ley a ese tipo de gente? Yo ya me olvidé de la última vez que se fue preso un narcotraficante en Chile o que se fue preso algún gran político, a pesar de que muchos hicieron hasta facturas falsas. Siguen ahí en el Congreso y ya Chile es un país sin Dios ni ley, literalmente. O sea, claro, yo te entiendo lo que dices tú, pero ¿quién va a hacer eso si tenemos subvertido nuestro sistema judicial? Nuestro sistema político en general, el Ejecutivo ni hablar, es cómplice de todo esto. Ya no cabe ninguna duda. Hace algún tiempo pudimos tener alguna duda, pero ya con las acciones de Sebastián Piñera, las últimas, de darle más plata incluso a organismos internacionales para apurar este proceso, ¿quién va a hacer todo esto? Porque por otro lado la gente tampoco le toma el peso a esto. No ha habido ningún escándalo. ¿Has escuchado tú de alguien que se pronuncie fuerte en contra de esto que quieren hacer, por ejemplo, esta ley Mordaza? Aparte del Checho Irane. Aparte del Checho Iranes, no sé, ni lo vi el Checho Iranes, El pero Checho Irane de la cuadra y vamos parando de contar. todo el mundo en silencio. El mundo de YouTube, quizás, que dice, ok, que no es dependiente de intereses creados, de grandes corporaciones, etcétera. Ellos aparecen diciendo, no nos gusta el tema. Y no nos gusta el tema porque sabemos perfectamente que no se le va a aplicar a la izquierda, que se va a aplicar solamente a la derecha. Sabemos perfectamente, ya están las indicaciones por lo demás en el Congreso de la Carmen Hertz para sacar todos los puntos que llevarían entonces a izquierdistas a la cárcel, que eran solamente aquellos puntos que llevan a gente de la derecha a la cárcel. En el tema de la incitación al odio, son gente brillante. Y naturalmente que nuestra derecha probablemente salga aplaudiendo. Sí. Pues es una mezcla entre cobardes y estúpidos. Y letrados. No todos, naturalmente, por favor, pero hay ahí una serie de personajes que uno... Bueno. Y bueno. Y en general tienes, perdona que te interrumpa, pero también quería hacer este punto, en general también tienes este fenómeno que mucha gente debe entender, de que la mayoría de estos, a ver, a los globalistas y a todas estas organizaciones internacionales les conviene que el sistema caiga, les conviene. Es parte del juego, porque obviamente para poder instaurar un nuevo gobierno que sea de corte socialista, totalitario, tienen que eliminar el sistema que tenemos actualmente, llámalo como quieras, de libre mercado, lo que sea, pero necesitan hacer caer eso. Estos mismos políticos son parte de los tontos útiles, no son solamente la gente que canta las consignas, sino que también hay tontos útiles a otro nivel. Estos mismos políticos se transforman en estos tontos útiles que no van a estar exentos del día de mañana de este mismo tipo de persecución o se le van a ir estas mismas leyes encima, no me cabe la menor duda, históricamente siempre ha sido así, porque va a ser distinto ahora. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que les conviene, necesitan que caiga el sistema. Por eso nosotros ha sido muy complicado comunicar muchas de estas cosas, porque estamos en una posición compleja. Por un lado, sabemos que cualquier comentario que hagamos en contra de Piñera, a pesar de que no avalamos para nada lo que hace Piñera, pero termina ayudándolos en su objetivo de destruir el sistema como tal. Bueno, yo a estas alturas ya no le presto ropa a Piñera. No, yo tampoco. No, ya a esta altura tampoco le puedo prestar ropa, pero si te Para fijas... serte honesto, yo preferiría tener a Quintana de presidente. Sé que me van a matar en los comentarios. No creo que te maten porque... Pero la verdad es que con Quintana de presidente por lo menos tendríamos a la derecha como oposición. El problema es que todos estos proyectos de izquierda radical los va impulsando el gobierno de Piñera. Entonces a la derecha se le hace mucho más difícil, también ese es otro factor que hay que considerar, se le hace mucho más difícil aparecer en oposición a esto. Entonces Piñera es simplemente, es veneno, es realmente veneno para todos los intentos que podemos hacer nosotros de formar resistencia, porque él cada vez que se va formando una resistencia, entra por atrás y abre las puertas. Exacto.
Bueno, imagínate que las prioridades, para que la gente lo vea, están que siguen quemando parte del país, siguen atacando estaciones de policía, comisarías, etcétera. Han atacado cuarteles del ejército, De la cuarteles de Armada, la Fuerza Aérea. Armada, de la Fuerza Aérea. Las prioridades del legislativo deberían estar en las leyes que tenemos ahí que están esperando, como la ley antiencapuchados, que es para, obviamente, penalizar Bueno, a la toda ley esta gente. antisaqueos la acaban de sacar, pero el problema es el siguiente. Sí, pero mira a lo que voy, mira las prioridades. O sea, esto de esta famosa ley que quieren sacar de esta cosa de la ley Mordaza, tiene el freeway abierto. O sea, esas son las prioridades. Lo otro, evidentemente, tienen que hacer algo con eso para que no se note tanto, creo yo, a estas No, alturas, ley de porque derechos del niño y todas esas las están impulsando a toda velocidad y son esas todas son las leyes prioridades, po. liberticidas. Ahora, el tema es el siguiente. Aunque saquen como hoja de parra, porque eso es lo que es la ley de antisaqueo, aunque saquen como hoja de parra esas leyes, ¿de qué te sirve si la fuerza pública no puede aplicar la fuerza? ¿De qué te sirve tener leyes que condenan? Porque ya hay castigo al incendio, ya hay castigo al saqueo, a mil cosas. Si no tienes, en primer lugar, efectivamente, jueces que condenan, eso es lo primero. Y lo segundo es que no tienes una fuerza pública que esté en condiciones de actuar porque está superada de manera permanente y a la cual se le han quitado los medios para actuar. Claro, claro. Entonces, ¿para qué tenéis una ley? Si la ley no la van a poder hacer, los que tienen que hacerla cumplir son la fuerza pública. Y la fuerza pública no está en condiciones ni siquiera de mantener las calles abiertas. ¿Para qué hablar del resto? Mira lo que es Antofagasta. Entonces, o de defender sus comisarías. ¿Por qué? Porque no lo... En cualquier país del mundo, en Estados Unidos, atacan así una comisaría y la balacera para afuera, los habrían dejado, pero como colador a esos cabros. Sí, claro. Sí. Y nadie en la prensa hubiese salido ni siquiera a pedir disculpas ni a explicar lo que tuvieron que hacer, porque esas explicaciones están de más. Correcto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si te están apedreando la casa o te están tirando bombas molotov a tu negocio y tú sales armado y lo llenas de plomo, ¿qué te dicen en Estados Unidos? Good job, Sí. buen trabajo, bien hecho. Bueno, acaban de condecorar al último, ¿te acuerdas el tiroteo que hubo en una iglesia la semana pasada, antepasada? Acaban de darle una medalla a esta persona Bueno, porque frustró al final que podría haber terminado mucho peor. entren aquellos que nos están siguiendo, entren en algún momento y busquen los videos sobre los LA Riots de Sí, 1990. sí. Esa es una Como clave. los coreanos, pues a los coreanos les fueron a saquear sus negocios, se instalaron encima de sus negocios armados y hay del que se acercaba. Claro. Hay del que se acercaba y no le salió ni por curado. Entonces, el problema en Chile es que estamos poniendo o hemos aceptado el relato de una izquierda que dice que los derechos de los delincuentes son los mismos que los derechos de la gente normal y honesta. Sí. O peor aún, que los derechos de los delincuentes tienen que ser equivalentes a los de los carabineros. ¿Qué te habrían dicho a ti en Estados Unidos si tú le dices, oye, no, el delincuente, el policía debió haber utilizado no más fuerza que la absolutamente necesaria para detener a esta persona? ¿Qué te habrían dicho? No, absolutamente nada. Pues sí, ahí se da, bueno, tú sabes cómo son los operativos allá, llegan 4 o 5 patrullas inmediatamente, tampoco los policías actúan solos, porque saben que se pueden enfrentar a cualquier tipo de cosa. Y es Claro. completamente distinto. Ahora obviamente ha sido también bastante criticado, pero siempre vas a tener las dos caras de la moneda. El tema es que en un país que no tiene ley ni orden, finalmente ya no es un país, es cualquier cosa. Y obviamente ellos valoran bastante el resguardo de todo lo que es el law enforcement y todo lo que tiene que ver con el orden y la ley y la seguridad. No. Pero en las ciudades donde son más permisivos, ya más la escoba. Sí. Baltimore tiene hoy día, porque tiene un alcalde demócrata que le ha puesto bozal a los policías de Baltimore. Y Baltimore tiene hoy día una tasa de homicidios que es más alta que la de Río de Janeiro. Sí, es una locura. Sí. Y de eso no habla nadie, ¿eh? Porque como son negros no salen en las noticias. Claro. Y Chicago, progresista. Sí, Detroit, sí.
Son ciudades que se han transformado realmente en campos de batalla. ¿Por qué? Porque resulta de que los políticos progres del tipo Piñera y demócrata cristiano y todo el tema, dicen, no, es que tenemos que proteger. Y en las ciudades con similar composición étnica, con similar densidad poblacional, donde gobiernan los republicanos no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí los policías sí pueden disparar. Uno tiene que ponerse de acuerdo. O sea, ¿queremos que controlen las calles los criminales o los policías? Los policías pueden cometer errores, ¿cierto? Hay policías abusadores, ¿cierto? Todas las organizaciones, no hay organización perfecta. Pero el resultado final es que en los lugares donde la policía tiene más capacidad de actuar, el crimen es menor. Sí, por supuesto. Bueno, eso parece ser de perogrullo a estas alturas, pero estamos viviendo una situación donde la gente perdió el contacto con qué es el bien y qué es el mal, y está completamente disgregado estos dos extremos, digámoslo así, porque son extremos. Claro. Entonces la gente está permitiendo cualquier tipo de cosa. Yo creo que esto, nos quedan 3 minutos, pero quiero terminar por lo menos yo con mi conclusión de que no podemos permitir que esto se haga en Chile, porque esto es mucho más grave de lo que la gente piensa. Es por eso que hemos querido hacer este programa junto a Johannes, porque este es un tema que nos preocupa muchísimo, y es el paso hacia un gobierno totalitario, socialista, y ya esta vez de carácter global, porque esto viene administrado desde afuera, viene dictado desde afuera. Estas leyes, además que las leyes vienen hechas de afuera. Si ese es el mayor engaño, Johannes, mucha gente cree que los parlamentarios, o gente podría engañarse, de que los parlamentarios están haciendo estas leyes en Chile. Ni siquiera estas leyes están hechas en Chile. Es lo mismo que quieren hacer con la nueva Constitución. Tienen todo redactado. Agenda 2030. Agenda 2030. Entonces, bueno, no podemos permitir esto, y ojalá que haya una oposición, ojalá que la gente, antes de que se arrepienta de todo esto, pueda hacer uso de su voz mientras pueda y oponerse fuertemente a esto, y escríbanle a sus parlamentarios, llénenle la bandeja de entrada, escríbanle en el Twitter, en donde sea, búsquenlos y díganles que no pueden aprobar esto. Todavía no está todo perdido, Johannes. Eso, y no olviden lo siguiente, articúlense, entren a militar al Partido Republicano, a Fuerza Nacional, a Unidos en la Fe, al Partido Libertario de Chile, a los partidos que están en contra de lo que están haciendo, de acuerdo con lo que les sea más cercano. Si usted se siente más libertario, vayan a los libertarios, si no, de los republicanos, pero inscríbanse, participen, generemos un frente de combate que nos permita también entrar a la arena política con más potencia, porque siempre me dicen, oye, pero es que ¿qué hacemos? ¿Quién va a hacer algo? No, nadie va a hacer nada si no lo hacen ustedes. Y no se olviden de una cosa, muy importante. Que usted puede que no esté, que diga, man, a mí no me va a tocar, no me van a perseguir porque yo no soy negacionista. Bueno, pero resulta que usted puede ser una persona que no le gusta el colo, o que no le gusta una religión, o que sea religioso, o que tenga un problema con una ideología política determinada, o con un país determinado. O con tu hijo. Digámoslo, por ejemplo, si los palestinos entonces critican a Israel, les van a echar en cara antisemitismo. Si los israelíes critican a los palestinos, les van a echar en cara. Todo Chile se puede ir preso en esta ley, con la ley Mordaza. Y a todo Chile le pueden quitar a los niños con la ley de autonomía progresiva. Entonces, si no participan ustedes activamente de los referentes políticos en formación, no se van a poder formar, no se van a poder constituir como una fuerza potente, y necesitan de ustedes, de nuestros espectadores, de la gente que sigue estos canales, que están informados, que ya tienen un bagaje político que les permite articularse también en el discurso. Participen, hagan aquello que les corresponde como ciudadanos, sean la resistencia. Yo creo que eso es. Exactamente, este es un momento histórico. Después, cuando sus hijos les pregunten, ¿y dónde estabas tú, papá, cuando llegó el nuevo orden mundial? ¿O dónde estabas tú cuando llegó esta tiranía? ¿Qué les vamos a responder a nuestros hijos? Estábamos ahí, dejando que todo esto pasara. Bueno, yo te quiero agradecer, Johannes, por haber estado hoy día en el programa, en tu canal, en mi canal. Lo vamos a subir a ambos programas, ya estamos justo en el tiempo. Compartan esta importante información para que más gente pueda acceder a ella.
apóyennos en nuestros links abajo de donaciones para poder continuar con esto. Apoyen también a Johannes en el trabajo que está haciendo. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Gracias, Johannes. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.